a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Micaela y soy otra argentina viviendo en España. Pero en el video de hoy no vamos a hablar de mí, sino que vamos a hablar de ella, de Cindy, que es una argentina que vivió en 7 países con pasaporte argentino. ¿Cómo hizo? Hoy les va a estar contando todo lo que tienen que saber a la hora de emprender una aventura como la que ella tuvo. No quiero hacer mucha más introducción, la charla va a ser larguita pero muy interesante, así que empecemos. Bienvenida Cindy a esta primera entrevista de Argentinos por el Mundo. Muchas gracias por haberte copado con esta iniciativa. Como estuve contando antes, ella vivió en 7 países y nos va a contar cómo fue su experiencia. Bienvenida Cindy, muchas gracias por estar acá. Hola Mica, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos por invitarme. Bien, vamos a empezar rápido porque hay mucha información para dar, tiene mucho para contarnos, así que empecemos de lleno con esto de cómo fue el primer paso para tomar la decisión de irte a vivir fuera de Argentina. Bueno, yo en ese momento, en el 2016, trabajaba en una cervecería en Argentina. En realidad estaba bien, digamos, económicamente y demás, no es que me estaba escapando de alguna situación en sí, pero quería ir a probar una experiencia nueva y en ese momento elegí Brasil porque me pareció que era lo más cercano y quizás me parecía como más seguro. Por cualquier cosa que llegara a pasar, estaba bastante cerca de Argentina. Y además, bueno, en ese momento todavía no sabía si me gustaba o no me gustaba, entonces por si no me gustaba, dije, bueno, estoy cerquita. Claro. ¿Y cómo tuviste que hacer para poder irte a Brasil? Argentina y Brasil tienen un convenio bilateral en el cual nosotros podemos ir a trabajar para allá y los brasileños pueden venir a trabajar para Argentina. Vos podés generar tu residencia en Brasil y bueno, ya está todo para que puedas empezar a trabajar, digamos. Lo que te faltaría es buscar algún empleador como para después poner, digamos, quién te emplea, pero no es una visa de trabajo, sino que es que vos estableces residencia en Brasil y solamente te resta trabajar y buscar alojamiento. Claro, o sea que para poder hacer residencia en Brasil necesitas tener como un empleador que esté interesado en contratarte. No es obligación, sea, no es obligación. Directamente vos lo podés hacer solamente con tu DNI, pero sí después en el expediente se agrega quien te emplea. Pero no es que, como en otros países, es requisito indispensable que primero haya un empleador. ¿Tenés idea más o menos cuánto demora esa residencia? ¿Suele demorar mucho? No, es un trámite bastante rápido, incluso hay mucha gente que va a probar de turista, es decir, ver si le gusta el lugar y una vez allá, con tus antecedentes penales argentinos, tu DNI o pasaporte, podés realizarlo sin problemas. Tenés que tener también ya para ese momento algún domicilio fijo. Y entonces en Bucios, ¿qué estuviste haciendo? ¿Cómo te manejaste con el tema del idioma también? Que bueno, justamente es otro. Nosotros primero habíamos llegado con la intención de quedarnos en Río de Janeiro, pero había sido, o sea, cuando llegamos nos parecía demasiado abrumador como para no saber el idioma y demás, así que decidimos ir a un lugar más chico, elegimos Bucios, nos pusimos a caminar la Rua das Pedras, que es la calle principal donde están todos los restaurantes, con mi novio que es chef, y bueno, empezamos a tirar currículum y un argentino tenía un café y nos dijo que estaba interesados en que trabajemos con él. En principio mi novio no tuvo problema con el idioma porque adentro de una cocina los demás eran argentinos, así que no había drama. Y en lo que respecta a mí, que yo era camarera, él me dijo, bueno, no tengo problema, pero sí te pido que te vayas afianzando con el idioma y que aprendas quizás las frases básicas. Pero de todas maneras yo creo que el portugués es muy fácil y nosotros lo adaptamos como en un portuñol, claro, medio mezclado español con portugués. Bien, perfecto. Y entonces empezaron a trabajar en el lugar de ese argentino. ¿Y cómo eran los sueldos en ese momento? Estamos hablando del 2016, puede que hayan cambiado, no sé bien cómo es el tema de inflación y todo eso en Brasil, pero ¿cómo era más o menos en ese momento los sueldos? ¿Les alcanzaba para vivir, para ahorrar? En ese momento nosotros ganábamos 1.200 reales. Bueno, yo tenía el plus de la propina, que no era mucho, o sea, dependíamos más o menos si había cruceros y esas cosas que por ahí extranjeros dejaban. De por sí el brasileño no es de dejar. Pero en ese momento nos alcanzaba como para pagar el alquiler, comer y, digamos, vivir bien, pero no ahorrar. Claro. Nos alcanzaba para pagar todo lo que teníamos que pagar y para darnos algún que otro gusto. Y, por ejemplo, los alquileres, ¿cuánto costaban? ¿Ustedes vivían solos o compartían? Al principio compartíamos y después allá está el monoambiente, ahora no me acuerdo cómo se llama, tiene una palabra muy particular, y pagábamos 700 reales cuando vivíamos solos, o sea, 350 cada uno, lo cual no estaba mal, pero después todo lo que eran los servicios estaba aparte,
y bueno, eso te incrementaba bastante el valor y quizás se te iba a 1.000 reales, o sea, 500 cada uno. Claro, o sea que más o menos un sueldo, en una pareja, un sueldo aproximadamente de entre comida y gastos fijos se gastaban, ¿o no? Sí, y quizás más también, porque nosotros, en el caso particular de Bucios, el centro está bastante alejado de los lugares donde vive la gente local, y teníamos que trasladarnos todos los días con una combi, y eso también hace que quizás se te vaya un poco del sueldo en lo que es el transporte. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Brasil, más o menos? Y en Brasil estuvimos casi 4 meses. Entonces, una vez pasado ese tiempo, se volvieron a Argentina, ¿no? Sí, nos volvimos a Argentina, bueno, un poco a acomodar todo lo que nos había quedado, porque nosotros no habíamos vendido nada, solamente habíamos dejado todas nuestras cosas en casa de familiares y amigos. Nos pusimos a organizar eso, nos quedamos un tiempito más trabajando para ahorrar, y una vez que ya teníamos todo acomodado, tomamos la decisión de irnos a México, y esta vez sí, quizás un poco más preparados, con, bueno, vuelo de ida y vuelta, por las dudas de que quisiéramos volver. Vos en México podés estar 180 días legal, y después obviamente que tenés que tener tu permiso de trabajo para estar con todas las de la ley, digamos. Fuimos directamente a Cancún, y bueno, después de ahí empezamos a recorrer para ver cuál era el lugar que más nos gustaba para quedarnos un tiempo. Para ir a México, entonces, ¿tuvieron que tramitar algún tipo de residencia o de permiso estando en Argentina, o lo pueden tramitar ya estando en México? A ver, se puede hacer de las dos opciones, pero lo más recomendable es hacerlo antes, porque es un trámite que demora bastante, 4 o 5 meses puede llegar a demorar. Entonces, mi recomendación particular es que traten de buscar un empleador con anticipación, se contactan con ellos y ejercen, digamos, lo que es el permiso de trabajo con anterioridad. Si no están seguros si el destino les va a gustar o no, lo otro que pueden hacer es ir de turista, aprovechar a tomarse unas vacaciones, hacer de última un voluntariado, que es como, digamos, el intercambio de trabajo por alojamiento, y en el mientras tanto que están en el voluntariado pueden aplicar a los papeles ya definitivos para quedarse. Y entonces, una vez instalados en Isla Mujeres, en cuanto a lo que fue trabajo, lo que se gana, los alquileres y todo eso, ¿cómo fue más o menos como en Brasil? ¿O fue un poco mejor? Quizás fue un poco más rápido en México. Trabajo yo conseguí el primer día que llegué a la isla, en un restaurante. Mi novio consiguió también a la semana, más o menos. Quizás no fue un poco más difícil el tema del alojamiento. Nosotros habíamos pagado un hostel 2 días y tuvimos que movernos muchísimo para encontrar departamento, porque el tema de Islas Mujeres es que es un lugar muy chiquito y no hay tanta oferta quizás para el que viene a vivir como definitivo o a largo plazo. Sí hay mucha oferta para lo que es el turista, pero eso es un precio súper costoso. Claro. Estamos hablando de que Islas Mujeres, muchas de las cosas están dolarizadas, entonces teníamos que buscar un alojamiento acorde a nuestro presupuesto y a lo que íbamos a ganar. En ese momento, más o menos, a mí me pagaban 200 mexicanos el día por trabajar solamente 5 horas. Si no recuerdo mal, eran 500 pesos argentinos. Y más o menos el sueldo mensual eran 7.000 mexicanos, una cosa así. Era casi era como el doble, digamos, si lo transferíamos a plata argentina, o sea, 14.000, 15.000 pesos argentinos. Y bien, de alquiler pagábamos 7.000 mexicanos, o sea, un sueldo se nos iba en alquiler. Bastante. Y todo esto que me estás contando, ¿en qué época fue? Como para tener idea de que estás hablando de 14, 15.000 pesos argentinos, que obviamente no es lo mismo de lo que es hoy. ¿En qué año fue que estuviste viviendo en México? Fue más o menos mediados del 2017. Bien, perfecto. Y una vez que ya habían estado en Brasil, habían estado en México, ya le habían empezado a agarrar este gustito, ¿no? A querer recorrer el mundo, vivir, trabajar. Sí, yo creo que una vez que te das cuenta que realmente te gusta, dijimos, bueno, esto nos encanta, así que aprovechamos para hacer un viaje de vacaciones y terminar de tomar la decisión de venir para Europa. Entonces, una vez que estuvieron en México, empezaron a analizar la opción de venir para Europa. Sí, en ese momento nosotros unos días antes ya decíamos, bueno, listo, ya está, porque ya estaba por terminar la temporada. Claro. Nos fuimos unos días a Estados Unidos de vacaciones, y cuando volvimos nos salió la oportunidad de ir a Andorra, que es un principado entre España y Francia, para hacer la temporada de invierno de nieve, así que dijimos, bueno, ya está, sacamos pasaje. No usamos el pasaje de vuelta que teníamos para volver a Argentina y nos vamos para Andorra. Es bastante común el destino Andorra para los argentinos. Creo que debe ser uno de los lugares donde más argentinos hay, España, Andorra. Y
Entiendo que ahora cambiaron un poquito las condiciones para poder ir como argentino, o sea, únicamente con pasaporte. En ese momento, ¿ustedes qué tuvieron que hacer para poder ir a Andorra? Sí, las condiciones cambiaron muchísimo desde ese momento hasta ahora, más que nada ahora por todo lo que tiene que ver con el lockdown, el confinamiento, la pandemia y demás. Ahora te están pidiendo sí o sí un precontrato de trabajo y un pasaje, y a nosotros en ese momento no nos pedían ni precontrato de trabajo ni pasaje de vuelta a la Argentina. Solamente con nuestro pasaporte argentino y una serie de papeles, como por ejemplo los antecedentes penales. Bueno, después tuvimos que buscar un alojamiento y demás. Vos haces como tu tarjeta verde que te permite trabajar toda la temporada. Es decir, que en ese momento fue relativamente fácil poder hacer los papeles porque no había ninguna restricción de nada. Y con respecto a Andorra, ¿cómo fue el tema de trabajo, alojamiento, sueldos? Sí, la diferencia se nota bastante, porque quizás de ganar 1.200 reales pasamos a ganar 1.200 euros. Claro. Bueno, nosotros trabajamos en el Hard Rock, Andrés de chef y yo de camarera y de bartender, y bueno, se notaba bastante en el periodo en el que fui camarera porque la propina aumentaba muchísimo el sueldo. En cuanto al alquiler tuvimos suerte, la verdad, porque yo tenía un amigo en Andorra que nos permitió vivir por un costo muy bajo, pero en general uno de los problemas más recurrentes en Andorra es el tema del alojamiento y lo que piden para poder ingresar. Prácticamente no existe la posibilidad de vivir solo, casi siempre tenés que compartir, te podés ahorrar 400, 500 euros, todo va a depender obviamente al mes, ¿no? Todo va a depender de tu vida. Sí, obviamente, como pasa en todos lados, pero bueno, ya se notaba esa capacidad de ahorro que en México y en Brasil no habían tenido, y que quizás con esa capacidad de ahorro que les daba Andorra podían proyectar a hacer algo más dentro de Europa, como viajar, por ejemplo. ¿Aprovecharon para conocer algún lugar? Sí, aprovechamos para ir, bueno, para conocer Barcelona porque quedaba muy cerca, y para ir a París. Y además de eso, bueno, nos surgió la posibilidad quizás de ir a conocer Dinamarca, Copenhague, y ver un poco el tema de lo que era ya la Working Holiday, que es otro tipo de permiso para argentinos. Y bueno, dijimos, podemos ir a Dinamarca a ver si nos gusta el lugar mientras estábamos trabajando acá en Andorra, y de paso aplicar para una Working Holiday, que es un permiso de residencia para quedarnos en Dinamarca por un año. En ese momento lo hicimos presencial, pero bueno, también se podía hacer, por ejemplo, para la gente que está en Argentina, se puede hacer en la Embajada de Dinamarca en Argentina. Si bien en este momento las visas están suspendidas, pero en ese momento fue todo bastante fácil, fue presentar algunos papeles, fondos, seguro médico, y esperar nos volvimos y esperamos la respuesta en Andorra. Y nos llegó la respuesta una semana antes de que termine la temporada en Andorra, así que aprovechamos y dijimos, bueno, genial, con este permiso ahora sí nos vamos a Dinamarca. Entonces, para la Working Holiday de Dinamarca tuvieron que presentar fondos. ¿Te acordás más o menos cuánto era? Eran 2.750 euros cada uno, más el pasaje de vuelta o el equivalente al tener el pasaje de vuelta, un seguro médico que cubre repatriación sanitaria y funeraria y un mínimo de $30.000, formularios y demás que lo podías descargar directamente en la página de la Embajada de Dinamarca o completarlo el día que vos ibas a aplicar. Quiero que me cuentes de Dinamarca, porque tengo entendido que es un país espectacular, que todo funciona muy bien, que los sueldos son muy buenos. Contame desde tu experiencia cómo fue todo ese tema, también lo del tema de alojamiento, porque es algo que importa mucho, por eso insisto con esto. Sí, indiscutiblemente creo que en lo que es calidad de vida y demás fue el mejor país en el que estuve, sin duda hasta el día de hoy. Todo funciona muy bien, la verdad es que te sacan mucho de impuestos en lo que vos cobrás. Yo en ese momento tuve 2 trabajos de bartender y de housekeeping. En ambos más o menos ganaba lo mismo en ese momento, y creo que ahora, si no me equivoco, también están pagando 125 coronas danesas la hora. Si vos lo haces mensual, estás ganando más de 2.000 euros. Sí. Pero te permite ahorrar muchísimo, viajar muchísimo, y la verdad es que te das la vida. O sea, podés hacer un montón de cosas que quizás yo en Argentina no tenía la posibilidad de hacer teniendo un trabajo de bartender, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero la verdad que la experiencia al finalizar fue tremendamente positiva, y bueno, más que nada sobrellevar la barrera del idioma fue quizás lo más difícil. Ellos son daneses y hablan danés, pero son bilingües en inglés. Claro. Yo en ese momento mi nivel de inglés no era muy bueno, y la verdad es que tuve que aprender muy rápidamente a poder comunicarme para aspirar a un mejor trabajo. ¿Y en Dinamarca cuánto pagaban de alquiler, más o menos?
Y para pareja, más o menos, nosotros pagamos 8.000 coronas danesas. Claro. Y una cosa no menor a tener en cuenta en Dinamarca es que vos no podés alquilar cualquier departamento. Vos tenés que alquilar un departamento que te permita registrar el CPR, que es el número. Tenés que tener sí o sí para registrar eso. No todos los departamentos lo tienen, Claro. porque es por metro cuadrado. Es decir, dependiendo de los metros cuadrados de la vivienda, son la cantidad de CPRs que el dueño paga, porque lo paga el dueño, para que vos puedas obtenerlo. ¿Cómo siguieron? Porque, a ver, después de haber vivido una experiencia así, creo que es un poco difícil también empezar una nueva y bueno, y que te siga generando ese impacto, esas ganas y bueno, y que te siga gustando después de haber estado en un lugar que te sorprendió por todos lados. Sí, fue muy difícil, la verdad, el hecho de volver a Argentina de visita, pero nosotros en ese momento decíamos, bueno, qué bueno ir a pasar las fiestas a Argentina, ver amigos, no sé qué. Bueno, la primera semana todo bien, la segunda también, pero la tercera semana era como que te pegaba el bajón de que te dabas cuenta que eso ya había terminado, Dinamarca ya estaba. Antes de irnos de Dinamarca habíamos aprovechado de aplicar a la Working Holiday de Alemania. Bien. Así que teníamos esa visa para poder ir después de enero, digamos, a vivir ahí. Alemania. Bien, siempre un paso adelante. Lo que me llama la atención es que todas las visas que aplicaste siempre fue estando en otro país y no en Argentina. O sea, fue siempre de manera online. Bueno, la de Dinamarca fue de manera presencial, pero me refiero, se puede hacer, ir moviéndose de un país al otro sin necesidad de volver a Argentina, hacer los trámites y volver a viajar. O sea, que está bueno eso porque da como cierta continuidad. Sí, a ver, en el caso de las Working Holiday, Argentina tiene 12 convenios, es decir, con 12 países diferentes. Muchas de esas no se puede aplicar estando viajando, por ejemplo, la de Francia, la de Irlanda, son visas que sí o sí la tenés que aplicar desde Argentina, pero muchas otras se aplican online o en las embajadas de esos países en otros lugares. Ejemplo, Claro. nosotros para aplicar a la de Alemania, aplicamos en la embajada de Alemania en Dinamarca. Bueno, ahora contame de Alemania. Aplicaron a una visa también y se fueron para Alemania. Sí, nos fuimos para Alemania, para Colonia. Bueno, Andrés volvió a trabajar en el Hard Rock y yo en una empresa que hacía cosas varias, digamos, pero era freelancer. Pero la verdad que me encantó elegir eso porque me daba mucha autonomía en cuanto a mis tiempos y bueno, podía viajar y podía hacer un montón de cosas. Pero bueno, la verdad que la experiencia fue un tanto difícil, complicada y la verdad es que si hoy toca hacer un balance no sé si volvería. Creo que también veníamos con las expectativas muy altas de Dinamarca, Claro. y habíamos quedado completamente enamorados y era muy difícil superar esa barrera. Claro. Y la realidad es que en Alemania sin alemán se complica todo bastante. Se puede, claro que se puede hacer muchos trabajos solo con inglés. El alojamiento fue bastante caro, muy caro, creo que uno de los más caros que hemos pagado. Y quizás ganabas el mismo salario que en otros lugares, entonces como que no nos terminó rindiendo mucho. Con respecto, me quedó pendiente de Alemania los papeles que presentaron en la embajada alemana en Dinamarca para aplicar a la visa. ¿Fueron más o menos parecidos a los de Dinamarca o no? ¿O tienen otros requisitos? ¿Cómo se manejaron con eso? Sí, fueron más o menos lo mismo, seguro, fondos y demás. Quizás por ahí las que tienen más diferencias son la visa de Australia, por ejemplo, que tenés que presentar idiomas y demás. Pero en general las demás visas son más o menos parecidas, es decir, fondos, seguro. Algunas te pueden llegar a pedir antecedentes penales de los lugares en los cuales viviste. Y entonces, una vez que estuvieron ahí, ¿qué hicieron? ¿La visa cuánto les duró? ¿Se volvieron a Argentina? Ahí hay como una diferencia que por ahí no está muy del todo clara entre las embajadas y las personas que después te dicen en el gobierno de Alemania mismo. La visa de Alemania en realidad, en nuestro caso, nos las estamparon por 6 meses, es decir, la visa podés estar 12 meses viviendo, pero trabajando en principio nos habían dicho que era solamente 6 meses con un empleador. Conocemos de casos de chicos que le han dicho, no, mira, son 6 meses con cada empleador. Pero bueno, en nuestro caso, nuestra visa, en nuestro pasaporte nos lo pusieron que solamente podíamos trabajar 6 meses. Y decidimos irnos a Canarias un tiempo a hacer un voluntariado para vivir la experiencia de estar otra vez en la playa, quizás un poco más distendidos, trabajando pocas horas al día y planeando lo que vendría después. Bien, entonces, contame un poco este tema del voluntariado para irte a Canarias. ¿También aplicaron tipo una visa? ¿Fue algo online? ¿Cómo se maneja este tema de los voluntariados? El tema de los voluntariados hoy en día, gracias a Dios, hay un montón de plataformas para poder hacerlo. Una de ellas es Workaway, que es la que usamos nosotros y quizás la pionera en esto de los voluntariados, pero bueno, también está Worldparkers y algunas otras.
En realidad, lo fundamental es que vos tengas días de turista para poder utilizar en el espacio Schengen, si es un voluntariado dentro del espacio Schengen, y si es fuera, que también estés con los días correspondientes. Solamente eso, y hacerte un perfil creando, digamos, desarrollando todas tus aptitudes, lo que te gusta hacer, qué aspirás, digamos, estando en el lugar, en qué gastas tu tiempo libre, no sé. Y vos buscas una familia, un host que te quiera alojar por ese tiempo, mandás una solicitud y se empieza a generar una conversación. Incluso también podés hacer videollamada para conocerte mejor y demás. Y después, en base a eso, elegís qué es lo que a vos te parece que va a ser mejor, porque digamos que vas a tener que convivir con otra familia. Nosotros, en nuestro caso, nos dieron una casa aparte. Digamos que estás todos los días con una familia o con otras personas, porque podés, por ejemplo, aplicar a un hostel que no es familia, pero tenés que estar seguro o medianamente seguro de que es el lugar que te va a gustar. Bien, ¿y cómo fue su experiencia? ¿Les gustó? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Sí, en nuestro caso el workaway era yo para cuidar una nena desde meses, y en el caso de mi pareja era para hacer todo lo que tenía que ver con la huerta, porque era un lugar autosustentable, es decir, comíamos todo lo que se producía ahí mismo, lo cual eso estuvo buenísimo, esa experiencia. Claro. Pero la verdad que trabajamos muy poquitas horas por día, nos daban una casita aparte, nos daban la comida y nos daban un resto de dinero para que compremos cosas o para que hagamos algo. Y contame ahora cómo de Canarias ahora pasan a estar viviendo en Italia, porque ahora actualmente están en Italia. Sí, ahora actualmente estamos en Torino, tramitando la ciudadanía europea. Bueno, nosotros en Canarias planeábamos quedarnos mucho más, pero la verdad es que la carpeta de la ciudadanía venía muy rápido. Y dijimos, bueno, aprovechemos a ir ahora para terminarlo este año y así el año que viene podemos hacer algo. Así que decidimos venirnos acá, elegimos Torino porque, bueno, quizás la facilidad que encontramos en cuanto a nuestra carpeta y en cuanto a lo que se pedía, nos parecía el lugar más adecuado. Bien, ¿cómo es la experiencia ahora? A ver, de trabajo no te puedo preguntar porque no pueden trabajar en Italia porque están únicamente con el permiso para obtener la residencia. Pero contame un poco todo el tema de alquileres y bueno, y cómo es la vida con el idioma también, porque estamos hablando de un idioma distinto de nuevo. Sí, bueno, con el tema de alquileres, en nuestro caso, en su momento habíamos elegido hacerlo a través de inmobiliaria, porque estábamos muy jugados con el tiempo y dijimos, bueno, si nos queremos ir ya para buscarlo por nuestra cuenta se nos hizo muy difícil. La realidad es que acá el norte es un poquito más caro que el sur, pero en nuestro caso pagamos bastante poco por un monoambiente. Sí es verdad que no podemos trabajar, entonces cada gasto se hace notar. La verdad es que la vida no es tan costosa como en otros países de Europa. Podemos vivir solos en un monoambiente por un precio razonable de 400 euros, que creo que está bastante bien. En cuanto a la cultura, bueno, a mí me encanta Italia. Estudié italiano de chica, me fascina, pero sí descubrí estando acá que es un lugar que me gusta para hacer turismo, para venir a viajar, para venir a recorrer. Pero si hoy tengo que decir si viviría acá, definitivamente no. Siento que es como estar en Argentina, pero a veces como peor, ¿no? De las cosas que por ahí uno se queja en Argentina, como la burocracia, como que acá lo veo acentuado. Claro. Y también creo que tiene sentido, porque digo, descendemos, la mayor parte de nosotros descendemos de ellos. O sea, es lo que te iba a decir. Pero bueno, yo creo que es lo que aspira cada uno. Hay mucha gente que está enamorada de vivir acá en Italia y creo que también es válido. Obvio. Creo que es un lugar que me encantaría recorrerlo todo, Italia, pero solamente viajando, de turismo, conociendo, no viviendo. Claro. ¿Y cómo te manejaste con el idioma? Cuando habías estudiado de chica, ¿te había quedado ya o tuviste que aprender? Y yo había estudiado 5 años en la Dante Alighieri porque quería, y la verdad es que hace un montón que no tocaba nada de italiano, pero cuando estaba en España empecé como a decir, bueno, ya que me voy a ir a vivir a Italia, voy a tratar de ver qué onda en diferentes plataformas y demás, hice así como cursitos express. Así que ahora están a la espera de la ciudadanía. ¿Cómo vienen con ese tema? ¿Ya están...? Ya estamos en la recta final. Sí, estamos en la recta final, pero bueno, nos desfavorece un poco el tema de que acá estamos en lockdown, así que estamos esperando los últimos documentos para poder irnos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ya lo tienen decidido? En principio hemos pensado volver a España porque es un lugar que nos encanta, pero también teníamos la ventana abierta de volver a Dinamarca. Claro. Bueno, Cindy, muchas gracias por toda la información que diste, la verdad súper completa. Una aventura constante tu vida. Nada, si le querés dejar algún consejo a la gente que esté pensando en esto, en hacer algo así también, de viajar con pasaporte argentino.
Sí, mi consejo es que se animen, que derriben el mito de que no se puede viajar con pasaporte argentino, porque sí se puede lograr de muchísimas maneras, con muchos permisos, no sé, visa de estudiante, visa de trabajo, working holiday, cuidar niños mediante au pair. Todo se puede, que no les importe la edad, que se animen y que prueben. Nadie les puede decir si va a ser lo que les va a cambiar definitivamente su vida, porque eso es muy personal y es muy de cada uno. Bueno, muchas gracias de nuevo, Cindy. Espero que les haya servido a todos la información. Yo creo que estuvo súper completa, pero lo mismo van a tener el Instagram de Cindy acá abajo para que la vayan a seguir. Y si le quieren hacer alguna consulta, también le pueden ir a escribir. Bueno, gracias de nuevo por haberte sumado. Gracias a vos, Mica. Y espero a todos que les guste esta nueva iniciativa de entrevistar a argentinos que están en todas partes del mundo.